Dicen que la fe es fuerte cuando todo va bien. Cuando hay trabajo. Cuando hay salud. Cuando las oraciones parecen tener respuesta. Pero casi nadie habla de la fe cuando todo se rompe. Cuando el silencio pesa. Cuando el corazón se cansa de esperar. Esta no es una historia de milagros instantáneos. Es una historia de resistencia. De esperanza silenciosa. De alguien que siguió creyendo incluso cuando no sentía nada. Esta es la historia de Mateo. Mateo no era un hombre especial. No era predicador. No era pastor. No lideraba multitudes. Era alguien común, con una fe sencilla. Una fe aprendida en lo cotidiano. Oraba antes de dormir. Daba gracias por los alimentos. Y pedía ayuda solo cuando sentía que la necesitaba. Su vida no era perfecta, pero era estable. Y para Mateo, eso era suficiente. Hasta que un día, todo comenzó a desmoronarse. Primero fue el trabajo. Una oficina fría. Un jefe incómodo. Y una frase que lo cambió. La empresa está haciendo recortes. Mateo escuchó. Asintió. Firmó papeles. Guardó sus cosas en una caja. Y salió sin mirar atrás. Ese día no lloró. Pensó que era una prueba. Pero no sabía que esa era solo la primera caída. Las semanas pasaron. Las cuentas llegaron. Y las respuestas no aparecieron. Mateo buscaba trabajo cada mañana. Enviaba currículums. Hacía llamadas. Esperaba. Pero el teléfono no sonaba. Y cuando el silencio se repite demasiadas veces, empieza a hablar. Hablan las dudas. Habla el miedo. Hablan preguntas sin respuesta. Dios, ¿por qué a mí? Como si no fuera suficiente. Una llamada llegó una noche. Era su madre. La voz temblorosa. El diagnóstico confuso. La palabra tratamiento. Mateo colgó. Y se sentó en el suelo. Por primera vez, el miedo fue real. No el miedo a perder cosas, sino el miedo a perder a alguien. Esa noche, Mateo intentó orar, pero no pudo. Las palabras no salían. El corazón estaba pesado. La fe cansada. Miró el techo. Respiró hondo. He creído toda mi vida. ¿Por qué ahora me siento solo? No dejó de creer, pero dejó de sentir. Y creer sin sentir duele más de lo que muchos admiten. Los días se volvieron grises. Las noches largas. Mateo sonreía frente a otros, pero por dentro se estaba rompiendo. Seguía orando por costumbre, por miedo a dejar de hacerlo. Pero parecía hablarle al vacío. Hasta que una madrugada sin sueño, abrió una Biblia vieja. No buscaba promesas grandes, ni respuestas profundas. Solo alivio. Sus ojos se detuvieron en una frase sencilla. Dios está cerca, de los quebrantados de corazón. Mateo cerró el libro y lloró. No porque entendiera, sino porque necesitaba creer que Dios aún estaba cerca. No fuerte, no visible, solo cerca. Esa noche no hubo milagro, pero hubo una decisión. No rendirse. Dios, no tengo fuerzas, pero mañana daré un paso más. Y ese paso, aunque pequeño, lo cambió todo. A la mañana siguiente, Mateo despertó igual de cansado.
Los problemas seguían ahí. Nada había cambiado afuera. Pero algo era distinto por dentro. No era fuerza. No era alegría. No era seguridad. Era decisión. Decisión de levantarse. Decisión de no rendirse. Decisión de dar un paso más. Aunque no viera el camino. Mateo se levantó despacio. Se lavó el rostro. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, oró sin pedir respuestas. Dios, caminaré hoy contigo. Aunque no te sienta. Ese día salió temprano. No por esperanza, sino por obediencia. Buscó trabajo otra vez. Sin garantías. Sin promesas. Y al volver a casa, algo pequeño ocurrió. Un mensaje. Nada grande. Nada seguro. Solo una oportunidad temporal. Mateo dudó. No era lo que esperaba. No era lo que soñaba. Pero recordó algo. El paso no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser adelante. Aceptó. No resolvió su vida. Pero encendió algo. Movimiento. Los días comenzaron a llenarse. De pequeñas rutinas. Trabajo humilde. Esfuerzo silencioso. Cansancio real. Pero también dignidad. Mateo volvió a sentir que su vida tenía ritmo. No milagro. Ritmo. Y a veces, eso es suficiente para seguir. Mientras tanto, su madre continuaba en tratamiento. Días buenos. Días difíciles. Mateo la acompañaba siempre que podía. No con palabras grandes, sino con presencia. Tomarle la mano. Escuchar en silencio. Y en esas salas frías, Mateo entendió algo profundo. Dios no siempre sana rápido, pero nunca abandona el proceso. Una tarde, su madre lo miró y sonrió. No una sonrisa fuerte, una suave, pero suficiente. Mateo sintió alivio. No total, pero real. Esa noche, al llegar a casa, Mateo volvió a orar. Esta vez no lloró. Solo dijo, gracias por lo pequeño. Y por primera vez en semanas, durmió en paz. Los días siguieron avanzando. No fáciles, pero constantes. Mateo comenzó a notar algo. Personas aparecían en momentos justos. Un consejo aquí. Una ayuda allá. Nada espectacular, pero demasiado preciso para ser casualidad. Mateo sonrió. Tal vez Dios no gritaba. Tal vez susurraba. Y Mateo por fin estaba aprendiendo a escuchar en el silencio. La fe no volvió como antes. Volvió distinta. Más lenta. Más profunda. Menos emoción. Más convicción. Mateo entendió que creer no es sentir todo el tiempo. Creer es seguir caminando cuando el corazón está cansado. Y así, paso a paso, la esperanza comenzó a reconstruirse. No como una explosión, sino como una luz que no se apaga. Una luz que acompaña. Una luz que guía cuando no hay respuestas. Mateo no lo sabía aún,
Pero estaba llegando al final de una etapa y al inicio de algo nuevo. El tiempo siguió avanzando. No de golpe, no con prisa. Avanzó como lo hacen las cosas reales. Un día a la vez. Mateo ya no contaba milagros. Contaba pasos. Y eso le bastaba. Su trabajo temporal se volvió constante. No era fácil. No era cómodo. Pero era honesto. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo volvió a sentirse útil. No importante. Útil. Cada mañana se levantaba temprano. Respiraba hondo. Y decía una oración corta. Dios, gracias por este día. Nada más. No pedía señales. No exigía respuestas. Solo agradecía. Seguir en pie. La salud de su madre continuó mejorando. Lento. Con altibajos. Pero real. Un día, sentados juntos, ella tomó su mano y le dijo algo sencillo. No tengas miedo. Mateo no respondió. No hizo falta, porque en ese momento entendió que el miedo ya no mandaba. Como antes. Seguía ahí. Pero ya no gobernaba. Esa noche, Mateo salió a caminar. El cielo estaba claro. Las luces de la ciudad tranquilas. Y por primera vez, no sintió urgencia. Solo presencia. Dios no había llegado tarde. Había llegado en el proceso. Mateo recordó los días oscuros, las noches sin respuestas, el silencio que dolía, y entendió algo, que solo se aprende cayendo. Dios no te abandona. Cuando todo se rompe, Dios se queda. Cuando todos se van. La fe que Mateo tenía antes era frágil. Dependía de que todo saliera bien. La fe que tenía ahora era distinta. Había pasado por fuego. Había aprendido a esperar. Había aprendido a resistir. Y sobre todo, había aprendido a confiar. Sin garantías. Mateo no decía que su vida era perfecta, pero decía algo mejor. Dios estuvo conmigo cuando no lo sentía. Y eso fue suficiente. Si hoy estás cansado, si sientes que has caído demasiadas veces, si crees que tu fe ya no alcanza, recuerda esto. Dios no mide tu fuerza. Dios honra tu perseverancia. Cada paso que das, aunque duela, aunque tiemble, aunque no entiendas, cuenta. Porque donde tú ves final, Dios ve proceso. Y donde tú ves ruinas, Dios sigue construyendo. No te rindas. No sueltes la fe. Aunque sea pequeña. Aunque sea silenciosa. Aunque solo te permita dar un paso más. Ese paso es suficiente para que Dios haga el resto. Amén. Si crees en el poder de Dios, suscríbete.